la Mojana. Y es que la Mojana, mucha gente no tiene claro la importancia que tiene eso. Yo no lo tenía claro. Lo busqué y dije, marica, es una región que tiene como 4 departamentos, como 3 ríos, 11 municipios. O sea, es una vaina muy importante donde desalojaron gente, donde masacraron gente y donde presuntamente esta vieja está dándole el poder a la gente que desalojó la gente. Así es. Y que la masacró. Y por eso yo quiero que veamos estas imágenes. Oyeron un señor que estaba haciendo unos bloques allá. Le comenzaron a preguntar por la guerrilla y él como que les dijo que él no conocía la guerrilla. Lo levantaron a patadas y el señor le pegó y lo mataron. Esta humilde mujer, por ejemplo, perdió a su esposo de 44 años y a su hijo mayor de 22. ¿Esto de cuánto fue? Esta es la masacre de Pichilín, un crimen paramilitar en el que murieron 11 pobladores el 4 de diciembre de 1996 y ocurrió en el corregimiento de Pichilín, en el municipio de Morroba, en el departamento de Sucre. Jorge 40. Y estamos hablando de que uno se puede cuadrar con cualquiera, aquí lo hemos dicho, pero esa señora tiene una relación con Jorge 40 y mágicamente, usted lo ha dicho, le corresponde a unos pobladores de allá que son los que de alguna manera se quieren quedar con esas tierras. ¿Cómo es ese cuento de la Mojana, los paramilitares y Angie Rodríguez? Voy a tratar de echar el cuento de la Mojana rápido porque es un cuento de 1 millón, casi 1.090.000 hectáreas, 4 departamentos y 11 municipios. La Mojana es enorme y la Mojana es una región que yo quiero mucho y que ha estado muy golpeada por distintos factores, por la violencia, por un modelo depredador, por la pobreza y sobre todo por una clase política mezquina de la costa Caribe. Sucre, Córdoba, Bolívar y el pedacito de Antioquia. Antioquia, no toda Antioquia es el poblado, no toda Antioquia son Las Palmas, allá, ¿cierto? Donde viven los futbolistas de la selección, que todos están firmes por la patria. Antioquia es muy diversa y Antioquia tiene una colita costeña, ¿cierto? Tiene pues el Urabá antioqueño y tiene la Mojana sobre el río Cauca. Y de Caucasia para allá, eso es el olvido absoluto. El Bagre, ya en la Mojana, Achí, Nechí, que ya es, pues ahí está, ahí confluyen los 4 departamentos. Hay un punto en el que hay una frontera muy difusa. Para llegar usted a unos puntos de Bolívar tiene que salir a Sucre y volver a entrar otra vez a Bolívar. Y ahí hay de todo, porque es una tierra muy rica, muy fértil, llena de agua, de sol, de tierras muy fértiles, de unas sabanas inundables en el río Cauca y en el San Jorge que pueden llegar a ser muy productivas, pero ahí que hay minería ilegal, paracos, todos los que usted quiera. Y una vez incluso cuando estaba ahí en una rueda de prensa en Caregato, pues tuvieron que sacarme porque pues llegó la amenaza de que nos iban a coger a plomo y efectivamente pues nosotros salimos en un helicóptero, pero después la Infantería de Marina sí tuvo una escaramuza con los paramilitares. Los paramilitares tienen control territorial en esa zona, los paramilitares deciden quién puede hacer estudios y quién no, quién puede trabajar y quién no, en una buena parte de eso, controlan unas economías ilegales, particularmente de la minería, que además generan una problemática que es terrible y es el envenenamiento de los mojaneros con mercurio. Los niveles de mercurio en el agua, en el pescado, en la comida en la Mojana son altísimos y están enfermando a personas incluso muy jóvenes. Entonces, el problema con la Mojana es gigante, es un problema que tiene de todo, que tiene la división político-administrativa, que tiene la clase política, que tiene el abandono estatal, tiene de todo. Y el gobierno de Iván Duque hizo un proyecto, un megaproyecto, que es el del billón de pesos que ya está hablando ahora. Ese proyecto, que se llama Dinámicas Hídricas, era un proyecto que en el gobierno de Iván Duque buscaba potrerizar la Mojana, buscaba replicar el modelo de Urrá en Córdoba. ¿Qué pasó hace 30 años con Urrá? Hicieron una represa, en realidad no para generar energía, eso no genera mayor cosa, pero sí es una represa que detuvo las inundaciones a lo largo del río Sinú. Esas inundaciones son naturales. Los ríos son así, los ríos tienen unas pulsiones de agua, unos ciclos. Hay momentos, pues todos en el colegio aprendimos lo del río Nilo, ¿cierto? Y lo del... Bueno, eso funciona así. Pero entonces, cuando usted deseca
amplía la frontera agrícola y eso pues son cientos de miles de hectáreas y eso quería hacer el gobierno de Iván Duque. Construir un dique de 122 kilómetros en la margen izquierda del río Cauca para crear potreros y meter búfalos y meter vacas y meter proyectos productivos de los mismos políticos de allá. Este gobierno no fue capaz de hacer nada. ¿Por qué no fue capaz de hacer nada? Y yo se los digo con total claridad. El presidente Gustavo Petro nunca se tomó el trabajo de mirar qué era el Fondo de Adaptación, para qué servía y qué era el proyecto de dinámicas hídricas. No le importó. Nunca se tomó el trabajo de estudiar ese proyecto. Entonces, él ni siquiera nombró un gerente del Fondo de Adaptación. Abrió una discusión desde el principio, no solamente el presidente, sino otros funcionarios, que por los salarios del Fondo de Adaptación. Que entonces que allá no se podía nombrar a nadie, que porque esos funcionarios ganaban mucha plata. Y pues los funcionarios del fondo ganaban mucha plata porque era un fondo que estaba pensado para competir con el sector privado. Como todos los demás fondos, lo mismo pasa en la Financiera de Desarrollo Nacional, en Finagro, en Findeter. Hay unos salarios que compiten con el sector privado. Nunca nombraron a nadie, empezaron a cambiar los gerentes encargados. El Fondo de Adaptación tuvo 12 gerentes. Tuvo 12 gerentes. Entre ellos Carlos Carrillo y Entre Andy ellos Rodríguez. Yo fui el que más estuvo. Yo completé el año, yo estuve más o menos un año y un mes. Rompió récord. Rompí récord y además de que rompí récord, pues creo que conseguí un muy buen equipo de trabajo, que tenía la entidad funcionando y que logramos destrabar cosas y que logramos estar a punto de contratar la ingeniería básica del megaproyecto de $1 billón para después contratar, el cronograma era más o menos así. Alrededor de abril-mayo de este año, deberíamos haber adjudicado la licitación, que pues eso es un proyecto internacional de $350 millones. O sea, imagínense ustedes la complejidad. Habríamos tenido que empezar el año pasado a hacer unas ruedas de negocios. Necesitábamos un contratista muy grande para poder hacer todas esas acciones, en algunos casos correctivas, de recuperación ecológica, en fin, porque son acciones múltiples. No solamente son obras hidráulicas como lo planteaba Iván Duque. ¿Qué pasó? Pues cuando estaba a 10 días de adjudicar, Benedetti me sacó el Fondo de Adaptación y le entregó el fondo a la esposa de su subalterno. Es decir, se lo quedó él. Y empezó una negociación política con Berenice Bedoya y con otros. La señora Berenice Bedoya me entuteló, perdió. Entonces puedo volver a decir lo mismo que dije en Twitter aquí. Si me vuelve a entutelar, pues seguramente el resultado será el mismo. Benedetti se repartió eso. Y ahí, recuerden que Angie y Benedetti estaban muy juntos, pero muy juntos. Eran básicamente una unidad indivisible. Cuando Angie mandaba los correitos esos de voz, los mensajes de voz, siempre era, el Doc Benedetti dice no sé qué, no, es que esto es una orden del Doc Benedetti, no, es que el Doc Benedetti, porque Benedetti es un hombre con mucho poder en el gobierno. Él dice que menos que Juliana, pero sí es un hombre con mucho poder. Es mentira eso, que es menos que Juliana. Sí. Pues yo no sé si sea menos que Juliana, porque Benedetti es un hombre muy poderoso. Por eso yo también traté, en la medida de lo posible, de no cazar esa pelea, porque era una pelea que yo sentía que no podía ganar. No la gané, pero empaté. Y con Angie, que pues lo sacó el grupo, ¿no? Esos audios que usted supo hasta que lo sacó el grupo. Muy madura ella. Me sacó el grupo y no me daba parquear. Oiga, pero entonces ahí uno dice, usted nos cuenta todo esto, pero uno dice, qué casualidad que alguien que representa esos intereses de esos paramilitares en Córdoba, esos despojadores de tierra en Córdoba o en La Mojana, pues vaya a enamorar a la que tenía el poder de arreglar ese problema. Lo mandaron, ¿no? Carlos. O sea, lo mandaron a enamorarla. Yo no sé, pues digamos que yo no me quiero meter en la vida personal de Angie, pero termino rápidamente la historia del proyecto de dinámicas hídricas, porque una vez salgo yo del Fondo de Adaptación, pues básicamente les quedaba un año largo de gobierno. Entonces, pues la idea era ver cómo se comían esos recursos. Empiezan a cambiar el plan de inversiones. ¿Cómo se comían? Claro, rápidamente la nueva gerente empieza a meter, ahí sí la dejan nombrar, Angie ahí sí sube las hojas de vida, Angie empieza a nombrar a los subgerentes, empieza a nombrar a los asesores,
echan a todas las personas que trabajaban conmigo de la peor forma. Es peor que si hubiera ganado Abelardo de la Espriella. Esta señora que llegó de Benedetti echó a todo el mundo, pasó el borrador, paralizó la entidad, porque eso pasa cuando hay un cambio así de drástico, que la entidad se paraliza, y no hizo nada. Después del mes y medio la señora se cayó porque el mismo presidente la hizo sacar. Porque el presidente se molesta mucho con Benedetti, porque es como, venga, usted le está dando esa entidad a mis enemigos. Porque ahí la señora empieza a llevar gente cercana a Héctor Olimpo Espinosa de Sucre, y Benedetti dice, no, yo soy enemigo de Héctor Olimpo, y Héctor Olimpo no sé qué, y yo no le voy a dar nada a Héctor Olimpo. Pues claro, en realidad no le estaba dando nada a Héctor Olimpo porque la señora era de él. Cuando la revista, eso fue la revista, creo que fue la revista, no, fue El Espectador el que lo publicó. El Espectador encontró las llaves porque la señora era esposa de Tito Lobo Carretero, el subdirector del Fonsecón, de Benedetti. Entonces ahí, tome las llaves, el que se había quedado con el fondo era el mismo Benedetti. Y sigue teniendo el control del fondo, evidentemente, al poner a Angie ahí, porque eran una unidad. Ellos ahora dicen que están peleados, pero estuvieron juntos durante todo el tiempo que estuvo Angie en el DAPRE. O sea, porque además ahí había una guerra Angie-Laura, en donde Benedetti obviamente jugaba del lado contra Laura. Laura, que es una pelada además devota del pastor Corson, de su presencia y en la castellana cristiana, que no tiene nada que ver con el proyecto progresista. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos, con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.